Buenos días. Vamos a introducirnos ahora en los llamados derechos de incidencia colectiva. En principio, el concepto de derechos de incidencia colectiva ya había comenzado a desarrollarse a partir de la recuperación democrática en la década del 80. Algunas constituciones provinciales reformadas en este periodo, como el caso de la Constitución de la provincia de Córdoba, incorporaron la idea de los derechos colectivos y esto se va a materializar en la Constitución Nacional recién con la reforma de 1994. ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaban los derechos colectivos? Bueno, el problema central es el tema de la titularidad, es decir, nuestro orden jurisdiccional y nuestro orden legal, sobre todo, está orientado al sostenimiento de los llamados derechos subjetivos, es decir, que son derechos de titularidad individual y que provienen del origen liberal, digamos, de nuestro propio orden constitucional decimonónico. Es decir, que el individuo, la persona, es titular de derechos. Bueno, el primer desafío que plantean los derechos colectivos, como su propia denominación lo afirma, es que son derechos de titularidad colectiva y no de titularidad individual. Esto efectivamente, además, generó un problema adicional vinculado con la justiciabilidad de esos derechos, es decir, quién podía demandar frente a la vulneración de los llamados derechos colectivos. Esto también constituyó todo un debate doctrinario y un debate jurisprudencial que después vamos a ver, aún después de la reforma de 1994 se va a seguir sosteniendo, aunque en otros términos. Es decir, por ejemplo, ha habido casos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto desfavorablemente frente a posibles derechos colectivos. Uno fue una presentación efectuada por un conjunto de diputados nacionales oponiéndose al proceso de concesión de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo que no se trataba que los diputados no tenían la representación de los intereses colectivos, que serían los vinculados sobre todo con la afectación general de la concesión y vinculados con el concepto de soberanía nacional, en última instancia, que no tenían esa representación y que no podían demandar en defensa de esos derechos de incidencia colectiva. Otro caso que se dio fue en el momento en que se modificó las normas vinculadas con el impuesto a las ganancias, en las cuales los profesionales estaban como no inscriptos, en la categoría no inscriptos, y cuando se incluyó el monotributo, es decir, el régimen de monotributo, entonces la condición fiscal de los profesionales se modificó. Y por lo tanto ya había que ingresar dentro de una categoría del monotributo y pagar una suma fija, conforme la categoría que se fijaba de acuerdo a los ingresos profesionales. Los colegios profesionales ingresaron a demandas
sobre esta base de que había una afectación colectiva vinculada con los derechos de sus asociados, integrantes, matriculados, y la Corte llegó a la conclusión de que era un derecho de carácter individual, que no era un derecho de carácter colectivo. Y por ende, debía ser hecha la demanda por cada uno de los profesionales que se entendía afectados, en la medida en que la afectación, conforme a ese criterio de la Corte, era individual o personal, que cada uno debía demostrar de qué manera el cambio de régimen lo afectaba. Entonces, eso generó una controversia que justamente el artículo 43 de la Constitución Nacional pretende dirimir. Es decir, por un lado, hablando de la procedencia del amparo frente a la defensa de los derechos medioambientales, consumidores y usuarios, discriminación y otros derechos de incidencia colectiva. Con lo cual, lo primero que se ha definido en el artículo 43 es el tipo de acción a llevar adelante. Esto también era motivo de un debate. ¿Por qué? Porque en general la regla, que vamos a ver cuando analicemos el módulo 11 del programa, el amparo no resulta procedente cuando estamos frente a situaciones de prueba compleja, es decir, la necesidad de probar todos y cada uno de los extremos propios de la demanda, sino que, como se sostiene y lo sostiene el artículo 43 al abordar el amparo, la ilegalidad o arbitrariedad debe ser manifiesta, es decir, debe surgir de la propia conducta o de la propia acción presuntamente violatoria. Es decir, esto marcaba un problema, por ejemplo, en materia de consumidores y usuarios, en materia de medio ambiente, por ejemplo, donde necesariamente resulta imperioso recurrir a la elaboración probatoria para determinar la afectación de ese derecho al medio ambiente o la afectación del derecho a un consumidor o de un producto o a un usuario de un servicio, por ejemplo. Entonces, una de las cuestiones que va a definir el artículo 43 de la Constitución es la procedencia de una determinada acción. Es decir, no sé si ustedes han visto cuestiones básicas desde el punto de vista procesal, pero hay lo que llaman demandas ordinarias, demandas sumarias, demandas sumarísimas, y luego lo que llamamos la acción de amparo de habeas corpus o habeas data. Entonces, generalmente dirimir qué tipo de acción era la habilitada era un conflicto. Bueno, la Constitución define esto, habilitando el amparo. Por lo tanto, aún tratándose de una situación en la cual la arbitrariedad o la ilegalidad no surja de un modo manifiesto, el amparo es procedente porque así lo habilita la Constitución. El segundo elemento que va a dirimir la Constitución es quiénes pueden demandar. Entonces, en ese sentido, el artículo 43 designa al defensor del pueblo de la nación, a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto social sea la defensa de estos derechos, debidamente registrados, dice, o finalmente los afectados. Es decir, que quien puede demandar puede estar en alguna de estas categorías, o debe estar al menos inicialmente en alguna de estas categorías. Es decir, defensor del pueblo de la nación, que en realidad en la actualidad es un cargo que hace ya varios años se encuentra vacante, porque es necesario
los 2/3 del total de miembros presentes de cada Cámara para la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, y esto hasta el momento no se ha resuelto, es decir, es un cargo que se encuentra vacante, pero es dentro de todos el ámbito de más amplio espectro respecto a los sujetos alcanzados por la acción del Defensor del Pueblo de la Nación. Es decir, se considera per se una acción que abarca el derecho de todos los usuarios, consumidores o afectados por una situación concreta de derecho de naturaleza colectiva. Después están las organizaciones, organismos no gubernamentales debidamente inscriptos, dice la Constitución Nacional. En realidad, esta característica, digamos, de inscripción previa tiene que ver en la práctica con el reconocimiento de la personería jurídica, ¿no? Es decir, de la constitución como persona jurídica de esa asociación, pero en realidad no existe una reglamentación específica porque en su momento se pretendió hacer, para lo cual se fijaba un determinado patrimonio de esas asociaciones, lo que generó una gran resistencia, con lo cual evidentemente, bueno, eso terminó neutralizando la posibilidad de una reglamentación restrictiva. Y en este caso, sí depende de la representatividad de estas organizaciones, porque, por ejemplo, ha habido en la última etapa, por ejemplo, en la etapa del macrismo, en la cual se pretendió aumentar los servicios públicos sin realizar las audiencias previas, conforme lo dispone el artículo 42 de la Constitución Nacional, que luego vamos a ver, la Corte limitó el alcance a la representatividad de esas organizaciones. Es decir, por ejemplo, si representaban a los usuarios exclusivamente de casas de familia, por ejemplo, la Corte dijo, bueno, esto no alcanza la situación de las empresas que deben demandar por otra vía. Es decir, que acá ya depende de la representatividad que puede ejercer esa asociación, que vuelvo a insistir, es conforme su estatuto constitutivo y conforme el objeto social, en principio. Y la tercera categoría es el afectado, es decir, aquel que se ve afectado, sufre consecuencias de justamente esa vulneración de un derecho de naturaleza colectiva. En este contexto se ha discutido, y lo ha hecho sobre todo Quiroga Lavie, la posibilidad de lo que se llama el amparo colectivo. El amparo colectivo genera la posibilidad de que el actor, es decir, el sujeto activo, sea ampliado. Es decir, cuando surgió la reforma, algunos sostenían de que solamente esos sujetos enumerados en el 43 podían demandar, pero fuera de ellos no podía hacerlo nadie. Nadie podía demandar. O tenía que ser el Defensor del Pueblo de la Nación, tenía que ser un organismo no gubernamental cuyo objeto social sea la defensa de esos derechos colectivos en conflicto, o el afectado. Quiroga Lavie sostuvo, porque fue además convencional constituyente, sostuvo a partir de ahí lo que se conoció como el amparo colectivo, es decir, tiene un texto, un libro que se denomina Amparo Colectivo, en el cual él sostiene de que frente a la afectación de un derecho colectivo, cualquier persona puede demandar. No estas tres categorías, sino cualquier persona, porque en última instancia, al tratarse un derecho de carácter colectivo, el sujeto habilitado también debe ser colectivo. Hay que señalar, vamos a ver ahora, que en ese sentido,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó no solamente al reconocimiento del amparo colectivo como tal, que después vamos a ver cómo queda enmarcado respecto a lo que puede o no puede debatirse en materia de una acción colectiva, sino que además incorporó el habeas corpus colectivo, porque si bien la Constitución habla de la acción colectiva en el marco del amparo, no lo hace en materia de habeas corpus, por ejemplo, que no habría afectación de derechos colectivos vinculados con la libertad de las personas, o digamos la libertad ambulatoria. Bueno, la Corte ha sostenido de que sí existe, digamos, el habeas corpus colectivo, aunque no está reconocido expresamente, en la medida en que va a afirmar de que si lo que se pretende proteger son derechos, por ejemplo, que se vinculan particularmente con cuestiones patrimoniales, por ejemplo, como es propio del amparo, u otros derechos protegidos por la Constitución, resultaba absurdo no reconocer ese tipo de protección a la libertad, es decir, que se considera un valor prioritario del sistema constitucional. Entonces, la acción, es decir, el medio procesal, de acuerdo al derecho que está en juego, puede ser el amparo, pero también puede ser el habeas corpus con sentido colectivo. Ahora bien, ¿cómo se constituye un derecho colectivo? Es decir, ¿qué se entiende por un derecho colectivo? Bueno, en general, desde el punto de vista de la doctrina constitucional, por ejemplo, quien ha definido 3 categorías de derechos colectivos ha sido el doctor Gil Domínguez. Gil Domínguez aborda el tema desde 3 posibles situaciones que generan derecho colectivo. El primero dice los derechos colectivos subjetivos. Los derechos colectivos subjetivos son aquellos derechos que guardan una relación de derecho colectivo por un lado, pero también derecho subjetivo individual por otro. Es decir, en esta categoría ingresan los llamados derechos de los consumidores y usuarios. Es decir, hay una obligación colectiva respecto al prestador de un servicio, por ejemplo, o a lo que se llama el prestador, digamos, de un producto a consumir, pero que a su vez, si esa obligación no se cumple, también hay afectaciones individuales a la salud, por ejemplo, si un supermercado vende un producto en malas condiciones, es decir, en condiciones que no puede ser consumido, hay por un lado una vulneración al derecho colectivo en el sentido de que hay una multiplicidad de sujetos que se pueden ver afectados por la compra de ese mal producto o malas condiciones, pero a la vez hay una afectación individual a la salud de cada uno de los que ha consumido ese producto y en última instancia, bueno, ha sufrido, por ejemplo, un proceso de intoxicación. Es decir, que los derechos subjetivos que luego van a aplicarse también en materia de, o lo va a analizar la Corte, tanto en el amparo como en el habeas corpus colectivo, cuando se trata de derechos de carácter colectivo subjetivo. Entonces, por ejemplo, cuando va a resolver el tema del habeas corpus colectivo, se trata de una presentación que hace el Centro de Estudios Legales y Sociales, vinculada con las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué va a resolver la Corte? Que el objeto de la acción colectiva, por ejemplo, puede tener que ver con el hacinamiento en las unidades carcelarias de las comisarías,
en la ausencia de asistencia adecuada a la salud de las personas o la alimentación de las personas ahí alojadas o las condiciones de alojamiento. Pero por otro lado, eso genera un efecto de carácter colectivo, pero a su vez puede haber situaciones de carácter individual, como puede ser la asistencia de un detenido que sufre un padecimiento específico. Por ejemplo, es portador de HIV. Entonces, en ese caso, la situación se individualiza, se subjetiviza y por lo tanto debe hacerse una demanda de carácter independiente o autónomo. Entonces, en ese caso hay que saber qué es colectivo con relación al contenido de la demanda y qué es individual, subjetivo de cada uno. Es decir, yo puedo iniciar una demanda colectiva, por ejemplo, para sacar de circulación un producto que cuenta con falencias que pueden afectar la salud de las personas. Pero si yo quiero demandar al productor o al que presta el servicio de consumo por los efectos personales que me ha generado ingerir ese producto en malas condiciones, eso debo hacerlo por vía individual, personal. Entonces, los llamados derechos colectivos subjetivos justamente son denominados así. ¿Por qué? Porque una misma circunstancia, una misma situación genera afectaciones colectivas, pero también genera efectos o consecuencias individuales. Entonces ahí hay que discriminar qué es lo colectivo y qué es lo individual. Qué afecta al conjunto de un modo indefinido y qué afecta a una persona, para decirlo en una forma ejemplificativa, con nombre y apellido. Si yo digo, esta situación, por ejemplo, hacinamiento, ¿afecta a qué? A todos los que están alojados en una unidad penitenciaria o en una comisaría. No importa cómo se llaman, no importa la razón por las cuales están detenidos, sino que afecta a un conjunto, a una colectividad de sujetos que tienen una situación común, están privados de libertad en esa situación, en una comisaría determinada. Eso es lo que es el elemento común. Y esa situación, por ejemplo, hacinamiento, malas condiciones de alojamiento, es decir, un lugar de encierro que tiene humedad, que el servicio sanitario no funciona, etcétera, etcétera. Bueno, eso afecta colectivamente a todos los que están encerrados en ese lugar. Ahora, si yo lo que quiero es, a partir de ello, bueno, o solicitar el beneficio de la libertad condicional, solicitar el cese de la prisión preventiva, o solicitar una reparación específica por las consecuencias que esa situación me ha generado en mi salud personal, eso, aún estando en esa situación de encierro, debe ser demandado de una manera individual, de una manera personal. Entonces, esta es la primera categoría, y justamente tiene que ver, digamos, con esta distinción que a la vez también la Corte ha marcado cuando se trata de reclamos de reparaciones de daños y perjuicios de carácter individual o personal, sino que deben ser cuestiones que afectan a un colectivo, que de alguna manera lo que genera el derecho es la condición común en la que se encuentra. Después está una segunda categoría, que son los llamados derechos colectivos objetivos. Los derechos colectivos objetivos están ejemplificados en nuestra Constitución en el artículo 41, derechos al medio ambiente sano. El derecho al medio ambiente sano es un derecho indivisible, que no es de apropiación individual. Yo no puedo apropiarme, por ejemplo,
siendo dueño de una propiedad, de un fondo, apropiarme del medio ambiente, de la superficie aérea que ocupa ese fondo. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no es un derecho de apropiación individual. Siempre es un derecho de naturaleza colectiva. Siempre es un derecho de naturaleza colectiva. No puede tener otra naturaleza jurídica que la de ser un derecho colectivo. Porque, a diferencia del anterior, yo no me puedo apropiar de una parte de ese derecho al medio ambiente sano. Por otro lado, además, las características de la posible vulneración del derecho al medio ambiente sano, por ejemplo, y al derecho a su carácter de derecho colectivo, es que el origen de la afectación puede hasta ser remoto. Puede ser hasta remoto. Por ejemplo, un barco que sufre un accidente, que traslada petróleo y que sufre un accidente en alta mar. El lugar en el que se produce es un lugar que no está sujeto a la jurisdicción estatal de ningún país. Pero las mareas, etcétera, pueden ir trasladando ese petróleo a costas de determinados países y generar un proceso de contaminación. Es decir, que en general también la afectación al medio ambiente tiene esta característica colectiva, es decir, que no necesariamente hay una situación de proximidad o de cercanía. Muchas veces hay una situación que puede producirse de una manera alejada o remota, pero que puede resultar finalmente perjuicios a determinadas zonas o regiones en las cuales el daño no se ha producido. Por ejemplo, recuerdo hace unos años atrás un derrame de petróleo que se había producido en el Brasil, por ejemplo, y que se corría el riesgo de que ese derrame pudiera haber llegado, cosa que no sucedió finalmente, pero que podía haber llegado al río Iguazú y afectar a las cataratas, por ejemplo. Entonces podía llegar a ese daño, bueno, se generaba en un tercer país, pero puede generar consecuencias en otros. O, como sucede en el alta mar, en una zona de jurisdicción común, no propia de un Estado. Por lo tanto, esto también hace al carácter colectivo del cuidado del medio ambiente, es decir, que no bastan políticas propias o nacionales protectoras, sino que hace falta políticas globales, ¿no? Porque el medio ambiente, la contaminación, por ejemplo, actualmente en Naciones Unidas, uno de los objetivos políticos es lograr un acuerdo de disminución del calentamiento global y la emisión de gases que afectan, digamos, al medio ambiente, y en este caso, justamente, bueno, los mayores responsables son los países más desarrollados, que por ejemplo, Estados Unidos produce a través de su actividad industrial alrededor del 37% de la contaminación global. Entonces, pocos países generan un alto nivel de contaminación ambiental, y a la vez se da la contradicción fundamental de que los países que menos generan, que son los países más pobres, son los que sufren las consecuencias más graves, ¿no? Entonces, esa situación marca justamente, digamos, ejemplifica este carácter colectivo, objetivo del derecho al medio ambiente sano. Y después está la tercera categoría, que son los derechos colectivos establecidos por ley, es decir, la posibilidad de que la propia legislación reconozca la existencia de un derecho colectivo. Hay que señalar en este sentido que si bien hay definición
de un derecho colectivo objetivo, medio ambiente sano, artículo 41. Y hay una definición de derecho colectivo subjetivo, derechos de consumidores y usuarios, en el artículo 42 de la Constitución Nacional. El artículo 43 deja abierta la posibilidad a otros derechos de incidencia colectiva. Es decir, que los enumerados y protegidos expresamente por la Constitución no son los únicos, sino que pueden existir otros derechos colectivos. Pero estos otros derechos colectivos, bueno, debe demostrarse ese carácter a través de probar su incorporación a alguna de estas tres categorías, ¿no? Un derecho colectivo objetivo, un derecho colectivo subjetivo o un derecho colectivo reconocido por la ley. Por ende, digamos, hoy por hoy hay una mayor definición de los derechos colectivos, hay una elaboración jurisprudencial de la Corte que ha fijado, digamos, los alcances de las acciones colectivas, la demandabilidad de las acciones colectivas y los contenidos que pueden debatirse dentro de una acción colectiva o dentro de lo que requieren una demanda individual, personal, por violación específica de derechos subjetivos de los cuales el afectado es titular. La consecuencia jurídica de la acción colectiva también es importante, porque abarca, aún con estas limitaciones que yo he expresado, por ejemplo, de las asociaciones de defensa de los derechos colectivos, por ejemplo, las consecuencias tienen ese carácter colectivo, es decir, por ejemplo, si en una acción colectiva se adopta sobre todo una medida cautelar, por ejemplo, que suspende el pago de un servicio porque se considera excesivo o lo limita, por ejemplo, va a afectar, de acuerdo al sujeto que lo ha demandado, ese universo. Es decir, vuelvo a insistir, si la acción la interpuso la Defensoría del Pueblo, va a abarcar a la totalidad de los usuarios y consumidores que estén incorporados en esa situación que es objeto de demanda. Si es una asociación, va a abarcar a la totalidad de los usuarios y consumidores, para poner ese ejemplo, que están representados por esa asociación. Es decir, que los efectos también son lo que se llama efectos erga omnes, efectos colectivos. Y a la vez esos efectos no solamente están vinculados con los afectados directos inmediatos, por ejemplo, en una acción de habeas corpus colectivo, donde lo que se concluye a través de una sentencia es que debe mejorar la asistencia médica, por ejemplo, en una unidad penitenciaria, esto al cumplirse no solamente va a beneficiar a los que en la actualidad están alojados, sino a los que fueran alojados en el futuro. En cambio, las acciones subjetivas individuales generalmente abarcan a las partes en el proceso y no involucran a terceros. Entonces, el sujeto, digamos, abarcado genera un efecto que va más allá de las partes, ¿no? Lo que se llama efecto erga omnes. La acción colectiva tiene también este resultado, este efecto. Mientras una sentencia donde se debate el derecho subjetivo individual solamente alcanza a las partes en el proceso o eventualmente a un tercero interesado convocado al efecto, como sucede, por ejemplo, en los juicios de daños y perjuicios sobre accidentes de tránsito, en los cuales hay que convocar como tercero interesado a la compañía de seguros, para que eventualmente la compañía de seguros
se haga cargo, pero si la demanda no lo incorpora, la consecuencia de la sentencia no lo alcanza. Porque generalmente las relaciones de contratos de seguro exigen que el beneficiario del seguro sea representado por la compañía. Si eso no se hace, la compañía queda exenta de responsabilidad. Bueno, este es el caso de responsabilidad subjetiva individual, que es la regla general en materia de demanda. Bueno, la acción colectiva es, aún yo no habiendo participado, aún yo no habiendo demandado, pero estando en el universo colectivo afectado por la demanda, el resultado me va a alcanzar. El resultado me va a alcanzar y por lo tanto se genera lo que se llama un efecto erga omnes de la sentencia, que vuelvo a insistir, tiene carácter excepcional dentro del régimen jurisdiccional vigente, pero que es uno de los efectos del amparo colectivo o del habeas corpus colectivo, por ejemplo. Por otro lado, bueno, esto después lo voy a contestar. Bueno, ahora voy a explicar. Bueno, se me pregunta sobre la situación de Palestina, vamos a después analizar este aspecto. Pero un poco para redondear la idea que estoy desarrollando. En la materia, entonces, de acción colectiva, aparece, digamos, uno de los efectos, es el efecto erga omnes de la sentencia, con las limitaciones que he explicado, pero que justamente va a generar efectos no solamente respecto a las personas que participan activamente de la demanda, sino a las que son representadas, ya sea por el defensor del pueblo, ya sea por un organismo no gubernamental de defensa de derechos colectivos, por ejemplo. Y por otro lado, para terminar esta idea, la Corte también por vía de creación pretoriana ha incorporado lo que se llaman las acciones de clase. La acción de clase no se refiere, digamos, no se refiere a derechos de naturaleza colectiva, subjetiva, objetiva o legal, sino a derechos subjetivos homogéneos, lo que la Corte ha denominado que son derechos individuales, pero la afectación resulta colectiva. Es decir, son derechos individuales homogéneos, comunes. El caso concreto, que fue el caso Alaví, que fue donde la Corte Suprema de Justicia incorporó esta idea de la acción de clase, se trataba de un proyecto de ley que obligaba a los prestadores del servicio de Internet a reservar la correspondencia de los usuarios por el término de 10 años a fin de que eventualmente, si el Estado requería la necesidad de solicitar dicha información, pudiera hacerlo. Entonces, bueno, ¿cuál es el derecho individual que está en juego? Bueno, en este caso, la protección, como vimos cuando hablamos del derecho del artículo 17 de la Constitución Nacional, de la correspondencia. Se entiende que la correspondencia por Internet forma parte de esa protección incluida en el artículo 17 de la Constitución. Es un derecho típicamente individual, es un derecho subjetivo individual, la protección de la privacidad de la correspondencia o de los papeles, digamos, comerciales. Ahora bien, cuando una situación puede afectar a un conjunto de sujetos que se verían abarcados por esa misma situación,
es lo que la Corte ha llamado acción de clase, derecho individual homogéneo. ¿Por qué? Bueno, porque todo usuario de un servicio de Internet estaría alcanzado por esa ley que eventualmente fijaba la pérdida, digamos, de secreto y de privacidad de esas comunicaciones. Entonces, ahí también hay un efecto erga omnes. Es decir, que esa sentencia, de acuerdo a lo que resolvió la Corte en el caso Alaví, no solamente abarca a quien demanda, que lo hace en nombre propio, digamos, como usuario personal del servicio y como afectación personal de la pérdida de privacidad de su correspondencia por vía de Internet, sino que como la situación es común a los restantes usuarios, la Corte entiende que hay intereses individuales homogéneos y que por lo tanto la sentencia debe alcanzar a la totalidad de los sujetos incorporados en esa situación común. Entonces ahí también hay lo que se llama un efecto erga omnes de la sentencia que rompe, vuelvo a insistir, con el efecto individual vinculado con las partes o terceros interesados que participan de una demanda judicial. Pero en este caso ya no porque hablamos de derechos colectivos, sino que hablamos de derechos individuales homogéneos. Y lo que ha dicho la Corte es que si alguien demanda como acción de clase en una situación determinada, debe demostrar la existencia de esta homogeneidad, ¿no? Si pretende que la sentencia tenga un alcance de carácter erga omnes, es decir, más allá de la parte que demanda o que se presenta como afectada subjetiva de esa legislación. Entonces eso es otra cuña que se ha incorporado a través de la jurisprudencia de la Corte vinculada con el tema de las demandas con efecto erga omnes, ¿no? Es decir, en realidad la Corte lo que ha hecho es sobre todo reconocer la existencia del habeas corpus colectivo vinculado con el límite de la libertad ambulatoria y por el otro lado también ya en el marco de derechos individuales homogéneos la acción de clase, que lo que pretenden también es evitar la multiplicidad de demandas, ¿no es cierto? Es decir, que no haya una multiplicidad de demandas vinculadas con una misma situación violatoria, es decir, hay una identidad de derechos afectados y una identidad con respecto a la afectación de una acción de carácter común. Pero ya no hablamos de derechos colectivos, sino de derechos claramente subjetivos individuales, pero que en esas condiciones pueden generar la sentencia efectos erga omnes, es decir, que vayan más allá de esa situación. Entonces, esto sería un poco lo que tiene que ver con los aspectos introductorios del tema. Voy a hacer una parte acá. Se me pregunta, dice, sobre estos hechos que han sucedido respecto a la represión de las tropas de Israel en Jerusalén, digamos, sobre la población palestina. Y el hecho de que murieron niños, que hubo represión sobre civiles, y por qué las Naciones Unidas no toma medidas o no toma acciones. Bueno, tiene que ver con una situación geopolítica. Una situación geopolítica que abarca lo que se conoce como Medio Oriente. Israel, y esto ha sido una situación que justamente después vamos a ver en el módulo 12 cuando analicemos la reforma del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, en general tiene una fuerte protección de los Estados Unidos,
es decir, es el eje de presencia de los Estados Unidos en Medio Oriente. Esto es una situación, digamos, que no está en tela de juicio, es indiscutible, y esto ha significado de colchón, de protección a la situación de Israel frente a la violación de derechos humanos. Tal es así que algo que es, digamos, realmente excepcional en el mundo actual, pero la Corte Suprema de Israel ha justificado la aplicación de la tortura para obtener información vinculada con la seguridad del Estado. Es decir, algo que se considera fuera digamos, de todo parámetro de protección. Entonces, una de las situaciones es la que se da centralmente en ese contexto. El segundo contexto es el hecho, bueno, en el cual también el papel de Estados Unidos es significativo, el tema del terrorismo internacional. Es decir, sobre todo a partir del ataque a las Torres Gemelas, fundamentalmente se considera de que el terrorismo internacional, o por lo menos una parte importante del terrorismo internacional, tiene su centro de acción en países árabes de origen musulmán. Entonces, esto está sobre todo marcando también una cuestión que tiene que ver con el aspecto geopolítico, ¿no? Es decir, por un lado, el rol de Israel en el marco de las relaciones con Estados Unidos y la incidencia de Estados Unidos en esa región. Piensen ustedes, bueno, que ahora, por ejemplo, Estados Unidos ha retirado en forma definitiva sus tropas de Afganistán después de 20 años de permanencia. Es decir, que el tema del proceso de ocupación militar, el tema de la incidencia, digamos, geopolítica de Estados Unidos a través de Israel, el tema de la política contra el terrorismo como un factor que tiene, digamos, justamente a los países árabes como generadores de esa situación, bueno, son las que inciden geopolíticamente para esta situación, de que realmente no haya una intervención enérgica por parte de las Naciones Unidas. Por otro lado, hay otra situación que se va a reflejar un momento de crisis de las Naciones Unidas, que nosotros lo vamos a también analizar un poco, es cuando se va a definir la invasión de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, con otro conjunto de países, de Irak, lo que se conoció como la Guerra de Irak. Bueno, lo que alegó Estados Unidos, porque primero 90-91 es lo que se llama la Guerra del Golfo, que estuvo dirigida a desalojar a Irak de Kuwait, ¿no? Ese era el objetivo. Esa acción contó con el respaldo de las Naciones Unidas. Es decir, contó con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con la participación de alrededor de 30 países, entre los cuales estaba Argentina. Por eso se asocia un poco después los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, vinculadas con esa participación de Argentina en la Guerra del Golfo, la vinculación que se hace en ese contexto. Ahora, cuando se produce la invasión a Irak, esa invasión no cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas, pero se genera, es decir, ¿cuál es el argumento que va a dar Estados Unidos para invadir Irak? Es el hecho de que había armas de
destrucción masiva en Irak. Había expertos de Naciones Unidas que estaban realizando inspecciones en Irak a fin de ubicar esas armas de destrucción masiva que no eran ubicadas, es decir, pero Estados Unidos, con el respaldo de Inglaterra, dieron un ultimátum diciendo de que, bueno, los expertos debían retirarse porque tal día a tal hora iba a comenzar la invasión sobre Irak. Es decir, se va a generar un desafío a la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Este es un dato importante para tener en cuenta también, porque esto va a colocar en crisis el poder de Naciones Unidas como una, digamos, como una organización para garantizar la paz. Entonces ahí aparece, digamos, también otro elemento, es decir, las Naciones Unidas van a ser desafiadas y por supuesto que luego el propio Estados Unidos va a reconocer que, digamos, la existencia de armas de destrucción masiva era una excusa, que no era la realidad. Es decir, la realidad de la situación es la producción petrolera de la región, ¿no? Y el petróleo como uno de los recursos fundamentales, digamos, de la producción industrial, que a la vez es un recurso que se agota, ¿no? Que se consume, es decir, no es un recurso indefinido. Por lo tanto, la protección de esas regiones tienen que ver también con esa producción, algo que podríamos también comparativamente aplicar respecto a la situación o a la relación de Estados Unidos con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Venezuela es, después de Medio Oriente, el país con mayores reservas petroleras conocidas, ¿no? Y además en condiciones de extracción menos conflictivas. Es decir, nosotros, por ejemplo, Brasil tiene en alta mar, ha encontrado reservas importantes, pero son extracciones en el mar, cosa que las dificulta. Y, por ejemplo, nosotros en la Argentina, con el tema de vaca muerta, por ejemplo, que ya exige una tecnología mucho más compleja y además la posibilidad de que se generen daños ambientales, porque hay que romper la roca para llegar definitivamente a esas reservas. Bueno, entonces, el tema también de la lucha geopolítica en materia del control del petróleo es otro de los factores fundamentales. Entonces, todo ese conjunto, digamos, hace a esta situación actual. Además, bueno, de lo que es la lucha, digamos, o la lucha entre palestinos e israelíes, que proviene fundamentalmente o se acentúa a partir de la década del 60, es decir, de la llamada Guerra de los 6 días, porque estas confrontaciones están produciendo en la zona también de lo que ustedes habrán escuchado, la Franja de Gaza, por ejemplo, Franja de Gaza y lo que se denominan las alturas del Golán, son una zona ocupada por Israel por razones de seguridad, es decir, no forma parte del Estado israelí, la zona de Gaza, sino es una zona ocupada por Israel en la llamada Guerra de los 6 días que se desarrolló en la década de 1960. Por lo tanto, también por razones vinculadas con su seguridad interna, Israel ha tenido, digamos, ocupa un territorio ya durante décadas. Y esa ocupación, que se ha visto una situación donde hay una ocupación militar, una ocupación por medio de la fuerza, que la comunidad internacional, lastimosamente hay que decir, ha tolerado, ha aceptado, y que a la vez se revisó, por ejemplo, ahora cuando se hablaba del tema de la vacuna contra el coronavirus, por ejemplo, se vacunó a toda la población dentro del Estado de Israel, pero Israel no se ocupó de vacunar en la Franja de Gaza, por ejemplo. Ocupa, pero no se ocupa.
decir, ocupar ese territorio, pero no se hace responsable de las consecuencias. Otra situación y otro país que sufrió graves consecuencias por las invasiones reiteradas del Estado de Israel ha sido el Líbano. Ustedes no sé si habrán escuchado en algún momento, pero en una etapa de la política mundial estaba la idea de, se hablaba de la libanización, es decir, el hecho de la fragmentación, la división de un Estado, consecuencia de estas invasiones reiteradas por parte de Israel al Estado del Líbano. ¿Cuál es la excusa? Ahí está asentado el terrorismo internacional. Entonces no solamente hay ocupación militar, sino, bueno, hoy los ataques se hacen a través de misiles, a través de otros mecanismos que hasta no exigen la existencia de ocupación militar de terceros territorios, ¿no? Es decir, se pueden lanzar misiles a un tercer estado desde el propio. Ni siquiera existe, digamos, la necesidad de la ocupación militar efectiva. Entonces, bueno, o lo que sea la muralla, la famosa muralla que está levantada también en Israel, ¿no es cierto? Que de alguna manera Trump quiso reproducir entre el límite entre México y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, por razones de seguridad. Es decir, todas esas cuestiones han hecho de que ha resultado, digamos, una situación en la cual no hay una acción efectiva, concreta de las Naciones Unidas, sobre todo por la fuerte influencia de los Estados Unidos o hasta el propio desafío de países occidentales a la autoridad de las Naciones Unidas. Entonces esto ha complejizado muchísimo esa situación, además de una guerra, bueno, que ya lleva décadas y que, como sucede, a más confrontación, más lucha, más guerra, más muerte, etcétera, más difícil la posibilidad de ponerle fin. Recuerden ustedes que tiempo atrás hubo una posibilidad de acercamiento entre palestinos e israelíes a través de la mediación de Estados Unidos que terminó en un gran fracaso, digamos, ¿no? Que no pudo materializarse y que evidentemente hacen que no haya, digamos, que las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas no actúe con energía. También hay que decir que las Naciones Unidas tienen un órgano específico vinculado con la paz mundial, que es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es un organismo de funcionamiento no democrático, porque hay países, entre ellos está Rusia, está Inglaterra, está Francia, está Estados Unidos, por ejemplo, está Alemania, que tienen derecho a veto. Es decir, que la decisión que adopte el Consejo de Seguridad puede ser vetado. Entonces, este funcionamiento, por ejemplo, tuvo su utilidad de alguna manera durante la Guerra Fría, donde la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética se resolvía en el marco muchas veces de este intercambio de vetos entre un país y otro en el ámbito de Naciones Unidas. Pero esto hoy ya ha perdido virtualidad y evidentemente la posibilidad de que aún democráticamente la mayoría del Consejo de Seguridad resuelva algo, cualquiera de estos estados puede ejercer el veto y dejarla sin efecto. Entonces ese también es otro problema, porque si bien la Asamblea General de Naciones Unidas es un órgano democrático en la medida en que el voto de cada estado vale uno, en el Consejo de Seguridad no es así. Y lamentablemente el Consejo de Seguridad, además, tiene un rol no solamente en materia
justamente de la seguridad internacional, sino que además es uno de los órganos que tiene competencias o la posibilidad de solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional, por ejemplo. Entonces, frente a estas limitaciones, el derecho a veto y la imposición entonces de la voluntad de determinados estados sobre los restantes, que sí circulan, es decir, integrando el Consejo de la Seguridad, los demás estados van circulando dentro del Consejo, estos estados con derecho a veto son permanentes, son miembros permanentes. Y por lo tanto generan también la posibilidad de neutralizar decisiones del Consejo de Seguridad en determinados contextos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el Consejo de Seguridad fue el encargado de generar tribunales internacionales, como el Tribunal de la ex Yugoslavia, por ejemplo, para juzgar las violaciones antes de los delitos del derecho penal internacional, antes de la creación del Tribunal Penal Internacional. Es decir, pero por otro lado hay situaciones vinculadas con la seguridad internacional que, aún adoptados por la mayoría del Consejo de Seguridad, puede ser vetado por estos integrantes permanentes. Entonces todo esto incide, digamos, justamente es una consecuencia de por qué nos encontramos frente a estas situaciones en las cuales no se produce una intervención concreta por parte de las Naciones Unidas en materia de garantizar la paz mundial en esa región, ¿no? Bueno, vamos a tratar de por lo menos ir viendo los contenidos del derecho al medio ambiente sano, que están desarrollados en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ahí se afirma: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. Fundamentalmente, esta definición es lo que se llama definición del desarrollo sustentable, que es uno de los principios básicos en materia medioambiental. Es decir, en principio se define como un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Es decir, son tres características básicas. Sano, por supuesto que no está sujeto a contaminaciones. Es saludable, es un medio ambiente saludable. Equilibrado en la medida en que es un medio ambiente que respeta el equilibrio natural, que es un equilibrio natural que se da en relación al medio ambiente, a la fauna, a la flora, a las características ambientales de la región, etc. Bueno, eso hace al equilibrio. Y luego que sea apto para el desarrollo humano, es decir, que produzca en el sentido de favorecer el desarrollo de la persona humana. Es decir, en general, bueno, la contaminación afecta la salubridad. Es decir, en la medida en que hay un proceso de contaminación ambiental, el ambiente deja de ser sano. Es decir, esta es una de las consecuencias, la contaminación. El segundo es la ruptura del equilibrio. Ese equilibrio se ha roto de distintos medios, de distintas formas. Por ejemplo, en la actualidad, ese equilibrio se está rompiendo a través de la deforestación del Mato Grosso, por ejemplo, ¿no? Con fines de la política de sojización. ¿Esto qué genera? Genera un desequilibrio, no solamente porque la zona del Mato Grosso es pulmón continental, algo que ustedes ya
sabrán se estudia en la escuela secundaria, ¿no? Es decir, el proceso de oxigenación ambiental tiene que ver con las plantas. ¿Eh? Las plantas transforman en oxígeno el anhídrido carbónico. ¿Eh? Y por ende hay un proceso natural de oxigenación del medio ambiente. Bueno, yo hago una destrucción masiva de esas plantas y evidentemente, como sucede con, los bosques, digamos, del Mato Grosso, y eso genera una afectación respecto a este proceso. Otras afectaciones tienen que ver, bueno, con lo que se llama el fenómeno del cambio climático. Ese cambio climático está asociado, digamos, a lo que se denomina recalentamiento global. Ese recalentamiento global está significando, digamos, que el deshielo de los polos, el lento deshielo de los polos, y como consecuencia de ello, bueno, el nivel del mar va subiendo lentamente y por lo tanto eso va tornando peligrosa la subsistencia de determinadas islas y también de determinadas zonas costeras, que pueden ser objeto de invasión, ¿no? Y además de todas otras trastornos climáticos que se están generando, como la existencia de los tornados, es decir, hace 20 años, 30 o 40 años, los tornados eran un fenómeno excepcional. Hoy se los espera, digamos, ¿no? Anualmente se sabe el niño, la niña, y hay toda una serie de tornados que se saben que son de producción periódica, es decir, un fenómeno periódico. Otra consecuencia, las inundaciones, las constantes inundaciones que justamente se van produciendo a partir de la eliminación de ese equilibrio natural, ¿no? Porque se sabe que justamente las zonas boscosas, etcétera, son absorbentes de los líquidos, de las aguas, etcétera, no solamente a través de sus hojas, a través de sus raíces, etcétera. Bueno, eso desaparece, las aguas corren mucho más y bueno, es lo que ha sucedido muchas veces, hasta mismo en la Argentina, con el aumento del caudal del río Paraná, la inundación de zonas costeras, como ha sucedido con la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, la amenaza sobre la costa rosarina, bueno, toda una serie de situaciones que justamente se van generando a partir de la ruptura de este equilibrio. La misma obra humana, es decir, las grandes represas, por ejemplo, han significado un trastocamiento de ese equilibrio, porque la circulación del agua se controla, por un lado, y a través de los diques se va controlando la circulación de las aguas. Esto ha sido, por ejemplo, un debate que hasta actualmente se sostiene con respecto al río Dulce entre Mendoza y La Pampa, por ejemplo, porque Mendoza ha hecho unas represas sobre el río Dulce y la consecuencia es que a La Pampa llega un hilo de agua. Y por lo tanto, ante esa situación, el riego natural, digamos, se ve afectado. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con el aspecto, con el concepto de equilibrio, que es sumamente importante y que trae infinidad de consecuencias, generan, bueno, los gases que producen el recalentamiento global, que generan la modificación o el deshielo de los polos, que generan estos nuevos cambios climáticos respecto, bueno, a la existencia digamos, de los tornados, de los tsunamis, por ejemplo, que cada vez son una amenaza más permanente, más continua, que antes eran situaciones mucho más excepcionales porque el equilibrio natural hacía que
estos acontecimientos se produjeran en menor nivel o menor grado o dentro de determinadas décadas, digamos, de tiempo. Y finalmente el desarrollo humano. Y ese desarrollo humano no solamente debe ser un desarrollo humano para las presentes generaciones, sino también para las futuras. Entonces ahí está todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, en la medida en que es el proceso de industrialización lo que genera el mayor nivel de contaminación y como consecuencia de ello los efectos sobre el medio ambiente que son absolutamente y totalmente, digamos, perniciosos. Entonces ahí está el hecho de que eso, de continuar así, es decir, el desarrollo humano futuro está en riesgo. Esta es la realidad contundente que ya está largamente demostrada. Y como consecuencia de ello aparece la obligación de la preservación. Es decir, que el medio ambiente debe ser preservado. La Corte Suprema, en el caso en el cual se analiza y que sigue siendo un proceso abierto, la contaminación ambiental en el riachuelo y en el río Matanza, por ejemplo, que es un conflicto interjurisdiccional entre Nación, Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corte Suprema ha sostenido que la primera obligación no es la preservación, sino el cese de la contaminación, así que el paso previo, y que después de ahí surge el tema de la preservación. Eso también tiene una importancia en la medida en que lo que la Corte ha hecho hincapié, en primer lugar, es al cese de la contaminación en curso. Así que lo que primero, si se detecta una situación de contaminación, lo primero que hay que hacer es el cese de la contaminación en curso para luego ir a las situaciones de preservación de ese medio ambiente, por ejemplo, como ha sucedido en el caso del riachuelo, que fue reflotar los viejos barcos que estaban varados en el riachuelo como una forma de ir logrando paulatinamente un proceso de preservación de ese medio ambiente. Pero en general los problemas fundamentales vinculados con el tema de la contaminación y la preservación es que mientras los procesos de contaminación son acumulativos y son duraderos en el tiempo, las posibilidades de subsanación de esas contaminaciones son mucho más problemáticas y mucho más costosas, y en muchos casos para muchos estados no están en condiciones de poder acceder efectivamente a esa posibilidad. Ahora bien, dice, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Es decir, esta idea de recomposición del medio ambiente frente a la contaminación. Vuelvo a insistir que muchas medidas son más efectivas en la medida en que son preventivas a que si son reparatorias y si el daño ambiental ya se ha generado. Porque vuelvo a insistir, la posibilidad de reparar el daño ambiental es problemático, no es sencillo. Es decir, por supuesto que países europeos, por ejemplo, que tenían niveles de alta contaminación, como en el caso de Inglaterra con respecto al Támesis, como en los países del este con respecto al Danubio, con respecto a Alemania con respecto al Rin, etcétera. Bueno, han puesto muchos recursos económicos destinados a la descontaminación de esos lugares y de esos ríos, por ejemplo, en Europa,
pero evidentemente es un proceso que está al alcance, digamos, de los países más desarrollados. Pero en los países subdesarrollados como los nuestros, ustedes no sé, no lo recordarán, pero me acuerdo que cuando la hija de Álvaro Alzogaray era durante el menemismo secretaria de Medio Ambiente de la Nación, dijo que el riachuelo lo iba a descontaminar en 6 meses. Bueno, eso nunca sucedió, porque la capacidad de, es decir, existen los medios técnicos para hacerlo, sí existen, pero los costos son muy altos. Los costos económicos son muy altos. Por eso en general lo más importante es la preservación, es decir, tomar medidas preventivas. El gran problema, por ejemplo, para los países en desarrollo o los países emergentes, como se los denomina actualmente, como es el caso de la Argentina, o países latinoamericanos, es que por un lado la Unión Europea, por ejemplo, tiene legislaciones muy estrictas en materia de protección medioambiental para la actividad industrial. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que esas empresas llevan esa actividad industrial como inversiones a esos países emergentes, pero tomando mucho menos cuidados de los que deberían tomar en sus países de origen. Simplemente recuerden ustedes el conflicto que se generó entre Argentina y Uruguay con el tema de las pasteras, ¿no? Que justamente en este caso, digamos, en el río Uruguay, sobre costas uruguayas, pero frente a las costas argentinas, y con la posible afectación medioambiental de un río común, ¿no? Como es el río Uruguay. Bueno, esas situaciones en general se dan en la medida en que justamente vienen inversiones que aprovechan la ausencia de una legislación estricta local, pero también está lo otro, que siempre se debate, es permanente. A mayor estrictez van a decir, y bueno, pero se van a invertir a otro lado y no vienen a la Argentina. Entonces se está, digamos, como una especie de embudo en la cual, bueno, o se flexibiliza el orden normativo como para favorecer esas inversiones, o se lo endurece para la protección, corriendo el riesgo de que, quién sabe, vuelvo a insistir, porque la cuestión medioambiental no es solamente política estatal, exige de una política global. Entonces, si uno tiene una legislación estricta, pero otros países no la tienen, la lógica es que esas inversiones van a ir a esos otros países y el que tiene la legislación estricta se va a terminar perjudicando y a la vez corriendo el riesgo de que el proceso contaminante igualmente lo llegue a afectar. Entonces, verdaderamente, bueno, ahí aparece con absoluta y total claridad la necesidad de políticas globales, ¿no? Y políticas globales y políticas equitativas, porque si no se sigue corriendo ese riesgo. Y lamentablemente lo que sucede en la práctica es justamente eso, ¿no? Es decir, que puede haber efectos contaminantes, desfavorables, que se van acumulando en el tiempo, pero que después de esas empresas no se hacen cargo efectivamente. Digamos, uno de los problemas de la pastera no era solamente la posibilidad de la contaminación del río Uruguay, sino que además el crecimiento del eucalipto, que es el árbol con el cual se hace la pasta de papel, genera un consumo de nutrientes muy alto, porque tiene un desarrollo rápido y agota, digamos, los nutrientes en poco tiempo, en 4 o 5 años. Algo parecido a lo que sucede con la soja, que hay que hacer rotar la producción, porque si no la soja termina agotando los recursos naturales de la tierra y evidentemente se transforma en tierra improductiva. Entonces todas esas cuestiones
hacen a los problemas, vuelvo a insistir, medioambientales, que pongo este ejemplo, porque evidentemente, bueno, confronta dos países limítrofes en las cuales, bueno, las políticas son diferentes. Y ya el Uruguay está pensando en ampliar la instalación de estas pasteras en ya en una zona más próxima al delta, digamos, a una zona ya no sobre el río Uruguay, sino más próximas a la zona del delta del Paraná, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es una cuestión que hace al carácter colectivo objetivo del medio ambiente y a la necesidad de políticas globales, más que no desdeñan las políticas nacionales, que ahora vamos a ver algunas situaciones, algunos ejemplos concretos que involucran el concepto de medio ambiente sano y que a la vez involucran claramente, por ejemplo, nuestra situación local. ¿Qué dice a continuación? Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Entonces acá aparece una serie de obligaciones a cargo del Estado, pero que tienen una importancia porque abarcan otras situaciones que también tienen que ver con el medio ambiente. Una es la utilización racional de los recursos naturales. ¿Esto qué significa? Bueno, no llevar al agotamiento. En el caso particular, por ejemplo, nuestro, de las costas marplatenses, ya de hace tiempo atrás tenemos serias dificultades con la pesca de la merluza, que solamente se puede hacer dentro de un determinado periodo, dentro de una determinada zona, para generar la reproducción de ese recurso hitícola. ¿Y por qué? Porque previamente hubo una pesca discriminatoria sin ningún tipo de control, a través de los que se llamaron o se llaman los barcos factoría. Es decir, los barcos factoría son barcos de gran porte que, por ejemplo, succionan recursos hitícolas indiscriminadamente y que luego procesan parte de ellos y desechan el resto. Entonces, eso que está generando una explotación irracional que luego produce efectos. Produce efectos. Es decir, hay situaciones, por supuesto, que para países desarrollados, por ejemplo, como estuvo la experiencia en el norte español en un momento, que para recuperar el recurso hitícola se suspendió la pesca y el Estado se hace cargo del sostenimiento de quienes viven de esa actividad a fin de generar una reproducción del recurso para luego volver a su explotación. Bueno, esto a nosotros nos resulta imposible, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Y bueno, la famosa existencia del caladero, el hecho de que la pesca se puede efectuar dentro de determinado tiempo, determinadas cantidades, tiene que estar regulado a fin de que el recurso no se extinga. Y el recurso está en peligro de extinción porque hay una situación de uso abusivo e ilimitado del recurso dentro de un determinado periodo de tiempo. Que es un poco también lo que nosotros ahora estamos viendo sobre la amenaza, digamos, de la pesca sobre la zona lindera con el mar territorial argentino, ¿no es cierto? A través fundamentalmente de la zona de exclusión de Malvinas establecida por Inglaterra.
entonces muchos barcos se instalan en las zonas limítrofes, es decir, a 1 kilómetro, y producen una pesca masiva que por supuesto termina afectando también los recursos propios. Es decir, esta es la cuestión de la preservación de los recursos naturales es fundamental. Y es fundamental no solamente por las consecuencias que puede generar. Por ejemplo, el clima de Santiago del Estero, de la provincia de Santiago del Estero, se modificó a semidesértico. ¿Por qué? Porque justamente uno de los recursos naturales que se explotó de una manera desmedida fue el quebracho. El quebracho es un árbol de la zona de Santiago del Estero que se explotó masivamente. Lo saben ustedes, la utilización para la instalación de los ferrocarriles, de las vías férreas, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Bueno, la desaparición de un recurso que genera un cambio en el clima. Entonces, todas esas situaciones, es decir, los recursos, la utilización de recursos naturales de un modo desmedido, descontrolado, bueno, genera justamente estas consecuencias o lo que ha estado sucediendo últimamente, también la extinción de determinadas especies en el mundo, producto de esta utilización, explotación desmedida de esos recursos. La otra cuestión es la preservación del patrimonio natural y cultural. Bueno, esto es fundamental. A nosotros, patrimonio cultural y natural está vinculado a distintas situaciones que nosotros las hemos padecido de una manera, digamos, muy importante. Es decir, por ejemplo, una realidad concreta es que nuestro patrimonio cultural, digamos, ha casi desaparecido. Es decir, de la Mar del Plata, de la Belle Époque, para decirlo, de la década de 1910, 1920, queda poco y nada. Es decir, quedan muy pocos ejemplos de ese patrimonio cultural. Y realmente esto tiene efectos, porque cuando ustedes tienen ¿cuál es, por ejemplo, el atractivo que puede ofrecer Europa? Bueno, uno de los grandes atractivos es la preservación del patrimonio cultural. Es decir, uno puede ir a una ciudad europea y recorrerla como era en la Edad Media. Es decir, cuando estaba entre murallas. Es decir, cuando esa ciudad estaba entre murallas, bueno, eso está preservado, aunque la ciudad ha crecido, etcétera. Pero eso está preservado. Y sí, y es una atracción, y además no solamente es una preservación de un recurso cultural, sino que además genera recursos económicos a través del turismo, ¿no? A través de la actividad turística. Entonces, la preservación, vuelvo a insistir, del patrimonio cultural, no solamente tiene que ver con la preservación de la propia cultura, es decir, de la propia historia y del propio desarrollo cultural de un país, sino que además puede generar recursos esa preservación. Puede ser utilizada, digamos, económicamente, fundamentalmente en relación al turismo. Lo mismo sucede con el patrimonio natural, la protección del patrimonio natural. Por ejemplo, un hecho que es cada vez más notorio por ejemplo, en Mar del Plata, es que hay un nivel cada vez más alto de contaminación de las aguas. Y hay zonas donde ustedes van a determinadas playas donde advierten que hay suciedad, que las aguas no están limpias, no están cristalinas, ni mucho menos. Y evidentemente eso que está generando un proceso de contaminación de un recurso natural que además para nosotros es un recurso patrimonial.
Es decir, porque justamente tenemos turismo porque tenemos playas. Y uno podría decir, pero eso no va a suceder o no va a haber problema. El Río de la Plata, en su momento, era una zona donde los habitantes podían irse a bañar. En Quilmes, por ejemplo, en la zona del Gran La Plata, bueno, estaba el río y estaba la posibilidad de balnearios dentro del Río de la Plata. Bueno, eso terminó desapareciendo absolutamente porque el Río de la Plata se contaminó a tal nivel que resulta peligroso ingresar para la salud de las personas. Entonces la preservación de ese recurso natural, esa preservación de ese recurso natural es sumamente importante. Y el tema siempre existía, o la idea de que, bueno, el agua del mar degradaba los elementos contaminantes. Hoy eso ya está descartado y sabemos que hay procesos de contaminación que pueden ser sumamente severos para las costas marítimas. Entonces la preservación cultural y la preservación natural también tiene que ver con lo medioambiental. Y, por ejemplo, está muy, muy, muy directamente relacionado con nuestra situación local, al igual que la preservación de los recursos naturales. Bueno, la otra cuestión es un poco el tema de la diversidad biológica, que tiene que ver con esta cuestión del equilibrio. Es decir, el equilibrio del medio ambiente tiene que ver con el respeto a la diversidad biológica. ¿Qué pasa por qué la diversidad biológica? Porque la diversidad biológica no solamente significa un equilibrio respecto al medio ambiente, sino un equilibrio entre las especies, porque en general la naturaleza está organizada de tal manera que determinadas especies se alimentan de otras, y por lo tanto, como consecuencia de ello, se genera una situación de equilibrio que hace que determinadas especies no proliferen de una forma masiva, porque aquel que la controlaba, porque la consumía, desaparece. Por eso ese equilibrio biológico, ese equilibrio del medio ambiente es sumamente importante, porque de algún modo, al romperse ese equilibrio, evidentemente eso genera trastornos medioambientales. Un ejemplo que se ha trabajado muchísimo es el tema de la presencia del castor en Tierra del Fuego. El castor se llevó a Tierra del Fuego por un motivo, que era la posibilidad de producir para utilizar la piel del castor, ¿no? Es decir, para la peletería. Bueno, ese proyecto fracasó, y como el castor está instalado en un medio ambiente diferente, bueno, se reproduce de una manera ilimitada. Y entonces se ha transformado en un problema ambiental. ¿Por qué? Porque el castor genera sus cuevas en las zonas hídricas, hace como diques naturales, y por lo tanto entorpece, limita la circulación del agua. Entonces permanentemente hay que salir a despejar, a limpiar, para tratar de evitar esas consecuencias. ¿Cuál es el motivo? Y bueno, porque se instaló una especie en una zona de un modo artificial, y por ende, al no existir un equilibrio natural, esa especie se desarrolla de una manera ilimitada, generando consecuencias en el medio ambiente. Entonces, esto es una cuestión fundamental que tiene que ver con este tema de la diversidad biológica, es decir, que no es solamente la subsistencia de las especies, sino además un equilibrio en el desarrollo y la evolución entre ellas. Y finalmente, lo que tiene que ver con la información y la educación ambiental, es decir, la importancia además de la preservación ambiental individual.
individualmente, ¿no es cierto? Es decir, la necesidad de no arrojar residuos, de si uno va a la playa no tirar las cosas en la arena indiscriminadamente, es decir, bueno, toda una serie de conductas, no tirar residuos en la vía pública, son todas cuestiones medioambientales importantes, porque vuelvo a insistir, el tema además de los residuos es un tema crucial, porque también cuando se agota, digamos, un depositario de residuos, generalmente establecer dónde se va a instalar otro, etcétera, siempre es motivo de conflicto, porque nadie lo quiere cerca, entonces eso también genera tensiones. Bueno, la forma, el reciclado, que en un momento hubo todo un proceso educativo para decir, bueno, saque la bolsa verde el martes, el viernes, en eso saque los elementos reciclables, que no estén sucios, que estén limpios, es decir, los plásticos, los vidrios, etcétera, etcétera, el papel. Bueno, todo eso tiene que ver con educación medioambiental, porque una forma de evitar la acumulación de los residuos es el reciclado de parte de esos residuos. Es decir, el reciclado para transformarlo nuevamente en un producto utilizable. Bueno, todo eso tiene que ver con el tema también de la educación medioambiental, porque la educación medioambiental es central, sobre todo porque también la contaminación no solamente proviene por la conducta de las grandes empresas, de las grandes industrias, sino también de la conducta individual de cada uno de nosotros. Permanentemente, bueno, hay campañas, por ejemplo, yo recuerdo en Mar del Plata se hacen campañas permanentes, por ejemplo, para retirar los residuos del arroyo La Tapera, y bueno, es una cosa impresionante los elementos que se retiran o se sacan, ¿no? O ustedes mismos a veces van a determinadas playas en donde no se ha hecho una limpieza previa y bueno, uno encuentra botellas, pañales, se encuentra de todo, todo tipo de residuos. Bueno, eso tiene que ver con la conducta individual. Es decir, la conducta individual también es importante en el proceso de preservación. Bueno, cerramos acá entonces y en la clase de mañana vamos a concluir con medio ambiente sano y vamos a analizar el tema de derechos de consumidores y usuarios. Hasta mañana.